Este es un libro imprescindible para los amantes de la aeronáutica en general y de la aeronáutica militar en particular. Es el seguimiento de esta obra anterior, que es obra del licenciado Luis Sapienza, que es historiador militar, nuestro invitado de esta fecha. Don Luis, la vida de Silvio Pettirossi, no hay por dónde empezar con ¿Verdad? la historia Sí. de la aviación. Conste que hay personas que, digamos, sitúan los inicios de la aviación en la guerra contra la Triple Alianza, porque los aliados utilizaron un globo cautivo para observaciones aéreas, ¿verdad? Pero yo prefiero empezar nuestra historia aeronáutica con Pettirossi, ¿verdad? Porque fue nuestro primer piloto. Conozco ¿verdad? un libro sobre la historia de ese globo aerostático que estaba enfrente a Humaitá. Sí, En exacto. las inmediaciones de Humaitá. Exacto. Es el primer paraguayo que pilotea un avión. El primer paraguayo. Y eso ocurre poco antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, ¿no? 1913. Él viaja a finales de 1912, en los últimos meses, allá por noviembre de 1912. Tal es así que él se gradúa de la Escuela de Aviación Duperdussan, que está en Reims, Francia, en febrero de 1913, después de recibir su entrenamiento. Él no empezó de cero su instrucción, porque él había estado viviendo varios años en Argentina y se hizo muy amigo de Jorge Newbery, que es el pionero de la aviación argentina, quien le dio las primeras lecciones de vuelo a Pettirossi. O sea, el aeroparque lleva su nombre. Claro, exactamente. Entonces él no va, digamos, completamente en cero, digamos, a Francia. Tal es así que hay una famosa anécdota que cuando él era el único, no solamente el único extranjero en su promoción, todos sus compañeros eran oficiales del ejército francés y era el único extranjero y por supuesto el único paraguayo. Y ninguno sabía volar todavía a excepción de él. Entonces él pide una aeronave para demostrar de que él sabía volar, ¿verdad? Y él perfectamente le dan uno de los Duperdussin que eran de la escuela y él hace un despegue, hace una serie de circuitos y después aterriza. Y cuando aterrizó, aterrizó un poco fuerte, ¿verdad? Entonces fue objeto de burlas de sus compañeros franceses. Pero él se vengó después porque él salió el mejor egresado de su promoción. Ah, mira. Qué historia rara, licenciado, porque estamos hablando de la curiosidad de cómo un paraguayo se conecta con la aviación en Buenos Aires tan pronto, y esa vocación de ir después y perseguir un sueño, ¿no? En Europa, ¿no? Claro, él empieza a seguir, digamos, con mucho interés el nacimiento de la aviación, del vuelo de aeronaves, digamos, máquinas más pesadas del aire, ya a partir de 1903. Ah, mira. Bueno, ya le llamó la atención el tema de los globos aerostáticos, porque él estuvo viviendo en Italia en los últimos años del siglo XIX y él regresa en 1901, regresa a Paraguay. Y luego, obviamente, después de 1903, que el tema del vuelo de los hermanos Wright, después de 1906 con Santos Dumont, él seguía muy de cerca. Y nació en él ahí su vocación aeronáutica, ya digamos años antes de ir a Buenos Aires. Y en algún momento el ejército paraguayo, o sea, las Fuerzas Armadas, lo reclutan con un cargo casi honorífico a los fines de... Claro, lo que pasó fue... como el presidente Eduardo Scher fue el primer presidente paraguayo en volar en una aeronave, eso ocurrió en 1912, justamente... Buen dato, ¿eh? Sí, el primer presidente en volar. Primer presidente, en noviembre de 1912. Entonces, este presidente tuvo la idea de que como ya varios países tenían una escuela de aviación, le otorgó media beca a Pettirossi, que hizo un fuerte lobby con sus amigos políticos de aquella época y consiguió que el Estado paraguayo le dé media beca y el resto fue costeado por la propia familia, que era de buena posición económica, ¿verdad? Claro. Y así fueron. Y la idea era de que cuando él volviese de Francia, él estaría a cargo, sería el director de
la primera escuela de aviación militar. Claro. Cosa que después no sucede porque él después fallece trágicamente en el 16, ¿verdad? Recordemos cómo fue ese. Él ya era, cuando ocurre su fallecimiento, ya era una persona consagrada como as de la Totalmente, aviación, ¿no? totalmente. Hay un dato interesante, cuando él egresa de la Escuela de Aviación Dupertusan, se le otorga el rango de subteniente de infantería del ejército, ¿verdad? En comisión, ¿verdad? Porque no era de carrera, Claro. en comisión. Dice el decreto hasta que se cree el arma de aviación, ¿verdad? Qué curioso. Que recién se crea en el 23, ¿verdad? Sí. Bueno, y él al apenas egresado empezó a hacer demostraciones acrobáticas, primero en Francia, luego Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos es bien particular porque él ya era famoso cuando fue contratado por la organización de la Exposición Internacional de San Francisco en 1915. Ya sabían que era un piloto acrobático famoso de escala mundial. Entonces lo contratan a él, ¿verdad? Y le pagan un sueldazo. Le pagan algo así como imagínate hace más de 100 años pagarle $4,000 mensuales. Wow, era muchísimo. Era muchísima plata, ¿verdad? Claro, él ya estaba casado. O sea, cuando tenía un trato de estrella. Claro, exacto. Es más, ese trato de estrella causó la envidia de otros pilotos americanos, ¿verdad? Tal es así que le hicieron una especie de boicot a su aeronave y él tiene un accidente que salió indemne. Sí. ¿Verdad? Él tuvo que acuatizar en la bahía de San Francisco haciendo su vuelo acrobático porque algunas manos negras a la noche fueron y aflojaron los tensores alares. Y cuando estaba haciendo sus acrobacias, se soltó un tensor. Ah, mira. Pero tuvo la buena fortuna de que no estaba muy alto y acuatizó. Y ni siquiera la aeronave sufrió muchos daños. Vamos a entrar en la historia, en una parte apasionante de la historia, porque la gente tiene una visión muy simplista sobre la aviación militar. La ve probablemente con un par de ases que tuvimos en la guerra del Chaco, Claro. la ve ya después con las incorporaciones durante la época de Stroessner en adelante. Pero hay una historia frondosísima mucho antes. Pero antes te quería preguntar una cuestión más personal. Sí. ¿Cómo es que don Antonio Luis se interesa en estos temas en algún momento de su vida? Mira, yo siempre cuento de que cuando yo era criatura en los años 60, no había muchas opciones de paseo. O era irte a una plaza, a un parque, o al puerto a mirar los barcos, o al aeropuerto a mirar los aviones. Entonces, 2 o 3 veces al mes siempre me llevaban al aeropuerto. Y yo creo que ahí me quedé prendido yo por el tema Por su aeronáutico. historia. Y después eso fue reforzado, porque cuando cumplí 7 años, mi mamá me dio como regalo de cumpleaños una maqueta de avión para armar, ¿verdad? Y entonces durante muchísimo tiempo, hasta hace unos años, yo armaba maquetas, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, y después quise empezar a investigar sobre la historia de los aviones, digamos específicamente en Paraguay, y me encontré que la bibliografía aeronáutica era muy pobre. Yo te estoy hablando de hace unos 45, 50 años atrás. Teníamos 5 o 6 libros de aviación escritas por, la mayoría por Leandro Aponte, que es veterano de la Guerra del Chaco, fue veterano de la Guerra del Chaco, y que escribió varios libros. Sí. Entonces yo dije, bueno, yo voy a investigar un poco más, y bueno, y así surgió la idea de empezar a escribir. Primero artículos y después ya a partir del año 96 libros. Qué importante es tu obra realmente, porque no solamente porque sirve para un recuento histórico, sino porque nos ofrece hitos. Por ejemplo, este hito al que voy a hacer referencia, Paraguay, no me olvido que era reflejado en los medios del Río de la Plata por su cantidad de revoluciones. Sí. Se comparaban con un ventilador en alguna caricatura. Exacto. Y justamente dentro de esta historia inicial tenemos una primera participación de los aviones militares en un proceso allá por el 22, ¿verdad? 22, sí. ¿Cómo es un poquito antes y cómo es ese momento? Claro, después de Petirosi hubo varios otros pioneros. Un par de paraguayos que, de descendencia italiana estaban estudiando en Italia cuando salió la Primera Guerra Mundial, cuando Italia entra a la guerra en el 15 recién.
y ellos deciden enrolarse como voluntarios. Al ser hijos de italianos, eran italianos, por el tema del Ius Sanguinis, ¿verdad? Entonces ellos deciden enrolarse como voluntarios y ambos se enrolan en la aviación, que se llamaba Corpo Aeronautico Militare. Todavía no existía la Regia Aeronáutica. Y ambos pelean, se convierten en aviadores y pelean en combates aéreos durante la Primera Guerra Mundial, que es un hecho muy poco conocido en Paraguay. Uno era Carlos de Paoli, el otro era Francesco Montanaro, ¿verdad? Que son los dos pilotos paraguayos que participaron en la Primera Guerra Mundial. Después tuvo Arturo Oscario, Victorio Barbero, que ambos murieron trágicamente, lo cual es normal en el pionerismo, digamos, de la aviación. En cualquier país los pioneros se accidentaban fatalmente, ¿verdad? Y después surge el tema, cuando estalla la revolución del 22 entre dos facciones liberales, entonces estaba como presidente interino o provisorio el doctor Eusebio Ayala. Y él decide la contratación de pilotos extranjeros y la compra de aeronaves para luchar contra la facción revolucionaria, ¿verdad? Que también decide, Chirife y Mendoza, también deciden contratar pilotos. Y es por eso que se dan los primeros combates aéreos en suelo sudamericano, aquí en Paraguay, 10 años antes de la Guerra del Chaco. Claro. ¿Verdad? Se dan los primeros combates aéreos. Se dan los primeros combates aéreos, los primeros bombardeos aéreos. En Sudamérica. Las primeras misiones de reconocimiento en la Revolución del 22. Con un 85-90% de pilotos extranjeros, porque había muy pocos pilotos paraguayos. Estaban estos dos pilotos paraguayos que pelearon en Italia. Sí. Estaba Francisco Kuzmanich, que va a morir en la revolución, con un piloto británico. Se había contratado los servicios de Nicolás Bo, que a su vez subcontrató una serie de pilotos que traían sus aeronaves, que eran de su propiedad, y el gobierno les compraba las aeronaves. ¿Verdad? Así se creó una especie... Y les empleaba como y pilotos. les empleaba, claro, a sueldo, ¿verdad? Y ahí eso ocurrió ya. Y después, justamente cuando la revolución del 22 estaba terminando, no había terminado todavía, por eso termina recién en julio del 23, en febrero del 23, exactamente el 22 de febrero de 1923, se crea oficialmente la Escuela de Aviación Militar. A partir de entonces sucede también otra cosa, que es empezar a mirar, llevar unos años aún, pero empezar a mirar con seriedad la hipótesis de conflicto con Bolivia. Claro. Y todo un proceso de armamentista, digamos. En particular, te pido que nos enfoquemos obviamente en el tema de las incorporaciones que hubo en materia de aviación. ¿Qué pasó de ahí hasta la guerra en esa materia? Por suerte tuvimos, digamos, la gran ventaja de tener estadistas visionarios. Eligio Ayala, Eusebio Ayala, José Peguyari, que son bajo sus gobiernos respectivos desde el año 23, 24 hasta el inicio de la guerra, se fue adquiriendo material nuevo de combate. Sí. Los famosos bombarderos Potés-25 se adquirieron nuevos. Fueron los aviones más emblemáticos. Los aviones más emblemáticos, la columna vertebral de la aviación militar durante toda la guerra, porque nosotros no pudimos reponer eso. Creo haber leído en tu libro que hubo como 2 o 3 opciones, o no sé si fue en ese capítulo particularmente, y escogieron los Potés, ¿no? Lo que pasa es que se escogió material francés. Por consejo de la misión militar francesa en Paraguay. La escuela paraguaya era francesa. Exacto. La misión militar que vino no solamente para la aviación, sino también para el ejército, ¿verdad? Vino en el año 26 y se retira en el año 30. La sección de aeronáutica de esa misión es la que reorganizó la escuela de aviación militar y durante esos años egresaron los primeros pilotos y mecánicos de aviación aquí en Paraguay. Ya había varios pilotos paraguayos que habían egresado en diferentes países, pero los franceses reorganizaron la escuela de tal manera que fue posible formar al personal de vuelo y al personal mecánico aquí en Paraguay con su doctrina, con la doctrina francesa. Y por supuesto, aconsejaron al presidente, al doctor Eligio Ayala, para la compra de material francés. Por eso se eligen los bombarderos Potés 25 y los cazas Vivot 73. Era muy grande la diferencia
al día en que empezó la guerra. ¿Era grande la diferencia Entre en la- materia aeronáutica entre Paraguay y Bolivia? Sí, totalmente. Nosotros disponíamos de alrededor de 54 aeronaves. Ese número engloba las aeronaves de combate, que eran la menos numerosas, las aeronaves de transporte y las aeronaves de entrenamiento. Bolivia tenía más de 100 aeronaves, de los cuales casi la mitad eran aviones de combate. O sea, había una superioridad en material pasmosa. No puedo sustraerme del comentario. En el 32, Bolivia tenía más aviones que hoy en su presente el Paraguay. Sí, totalmente. Ok, entonces, y en el curso de la guerra, ¿siguió incrementándose el parque aeronáutico de la... En el caso de Paraguay, muy limitadamente. Hay que acordarse de que Paraguay, por haber declarado la guerra en los primeros meses del 33, recién se declara oficialmente la guerra, fue considerado país agresor por la Liga de las Naciones, por haber declarado la guerra. O sea, la Liga de las Naciones no tuvo en cuenta que Bolivia había invadido la mitad del Chaco, que ellos eran los agresores, ¿verdad? Y Paraguay empezó a defenderse de esa invasión. Pero Paraguay fue el primero en declarar la guerra. Por eso, al declararle a Paraguay país agresor, entró un embargo de armas para Paraguay. O sea, Paraguay no pudo adquirir, a partir de mediados del 33 ya no pudo adquirir ningún tipo de arma. Sí munición que nos pasaba a Argentina debajo de la mesa, pero no era regalo, había que pagar eso. Porque el tema de munición pues es algo no tan vistoso, como un avión, un tanque, cañones, ¿verdad? Entonces nos podía pasar por debajo de la mesa el tema de la munición y se pagaba, y se pagaba al contado, por un lado. Bolivia recién sufrió embargo de armas hacia medio fines del 34. Por eso Bolivia siguió comprando aeronaves y otras cosas, ¿verdad? ¿Y cuáles son, desde tu punto de vista, Antonio Luis Tapienza, los hitos, los momentos culminantes de la aviación paraguaya en la guerra? En la guerra del Chaco. Bueno, en primer lugar, 21 combates aéreos. Uno dice, bueno, 3 años de guerra, 21 combates no es nada. Sí, nosotros comparamos con la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Pero hay que tener en cuenta de que el frente era muy amplio. Si bien la mayoría de las batallas se concentraron en el sureste, sur del Chaco, eso iba hasta Bahía Negra. Entonces, solamente en 21 ocasiones ambas aviaciones se encontraron. Pero hubo innumerables misiones de bombardeo y reconocimiento de ambas aviaciones en donde no se encontraron, ¿verdad? Entonces, 21 combates aéreos. En ningún momento la aviación boliviana, que era mucho más poderosa que la paraguaya, pudo impedir misiones de reconocimiento y bombardeo de la aviación paraguaya. O sea, lo que era planificado se llevaba a cabo, con o sin aviación boliviana. Se llevaba a cabo. Aparte, los pilotos paraguayos aprendieron tácticas de combate de un veterano de la Primera Guerra Mundial, que era un oficial argentino que fue director de la Escuela de Aviación Militar acá en Paraguay por un año, del 32 a marzo del 33, que fue aviador de combate en la Primera Guerra Mundial en la aviación francesa. Entonces él le enseñó tácticas de combate, ¿verdad?, a los aviadores paraguayos, y con eso ellos preservaban más tiempo las aeronaves de ser derribadas. Por eso hay una anécdota. Siempre la prensa boliviana decía que los pilotos paraguayos eran cobardes porque rehuían el combate. Lo que pasa era, no es que se rehuía el combate, se hacía una acción evasiva con un Potés, que era bombardero lento y pesado, cuando era atacado por cazas. O sea, uno no puede... acá tenemos 2 aeronaves. Si por ejemplo el Tucano le ataca al Gran Caravan, el Gran Caravan no tiene muchas oportunidades de salir victorioso, entonces va a hacer una acción evasiva para evitar ser derribado. Y es lo que hacía Paraguay, porque
se evadía de Había ese simetría, combate. sí. Claro, se evadía de ese combate para volver a bombardear otro día. Había unas anécdotas que reflejas en tu libro al respecto de los viajes del presidente, Sí. de Eusebio, que generalmente tenían como criterio mucho más que la seguridad, la prudencia y la austeridad en el uso de los materiales de guerra. Eso era así, ¿no? Eso, y no solamente eso, el presidente tenía una dificultad por una cuestión logística de utilizar la aeronave de transporte. Obviamente, un presidente de la República tendría que ir en una aeronave de transporte, que Claro. teníamos. Sí. Pero las aeronaves de transporte estaban, digamos, 100% utilizadas como ambulancias aéreas y no estaban disponibles la mayor parte del tiempo. Y al doctor Ayala le urgía Viajar. visitar el frente y viajaba en realidad en cualquier aeronave disponible, inclusive en los bombardeos potés, ¿verdad? Y ahí la anécdota que creo que menciono en mi libro es de que el doctor Eusebio Ayala se ponía un macacón de vuelo, ¿verdad? Y la gorra de piloto con los lentes y decía, si nos derriban, lo más probable es que digan, ah, mira, un viejo sargento es el que murió, no Claro, el presidente de la República, Claro. ¿verdad? Claro. O sea, él no se iba de saco y corbata al Chaco, Sí, se iba sí. con botas de caballería y un macacón de vuelo Regular. regular, ¿verdad? Que usaban los pilotos, ¿verdad? Si tuvieras que nombrar 2 o 3 héroes resaltantes de la aviación militar en la guerra, ¿cuáles serían tus héroes Sí. preferidos? El entonces capitán Isidoro Jara Cardoso, comandante de escuadrilla que realizó el exitoso bombardeo a Vallivian, ¿verdad? Y se enfrentaron después en combate aéreo con cazas bolivianos, derribando un caza boliviano, y los 4 aviones paraguayos regresaron bien perforados de bala, pero regresaron. Capitán, después ascendió a mayor, Isidoro Jara Cardoso. Y por otro lado, el capitán Carmelo Peralta, cuyo artillero, Rogelio Echeverri, derriba al as de la aviación boliviana, el mayor Rafael Pavón. Después de la guerra, quizás uno de los acontecimientos luctuosos más potentes que involucra a la aviación y que siempre tiene relación con la aviación militar cuando se trata de la figura del presidente de la República, ¿verdad? Claro, exacto. Tiene que ver con el fallecimiento del gran mariscal Estigarribia, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la verdad sobre ese accidente? Sí. Bueno, en primer lugar, hay que decir de que ese vuelo partió de acá, al mismo donde estamos. ¿Dónde estamos? ¿Qué ¿Dónde es? estamos? Claro, este es el hangar, estamos frente al hangar número 2 y probablemente él haya partido de esta misma plataforma que obviamente no estaba asfaltada en aquel Que era el entonces, aeropuerto ¿verdad? original, digamos. Era, ¿no? claro, era el aeropuerto de la aviación militar, ese es el aeródromo de la aviación militar, ¿verdad? Que como Y despegó percibirán, con esta pista, ¿verdad? como percibirán nuestros televidentes, justamente estamos en la ruta De aproximación. de aproximación al de los aeropuerto. aviones al aeropuerto Silvio Pettirossi. Exacto. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre Claro, esto? era un viaje planeado y Estigarribia utilizaba una aeronave de transporte porque normalmente viajaba con su esposa, ¿verdad? Entonces iban a utilizar, como siempre lo hicieron muchas veces, el Breda 44, una aeronave de transporte que se adquirió en plena guerra del Chaco, que era nuestro único bimotor. Él iba a pasar sus fines de semana Entre Altos y San Bernardino. San Bernardino. San Altos es Bernardino. donde se produce el accidente. Exacto, en San Bernardino, ¿verdad? Ahí había una pista que hoy en día ya no existe, no es la misma que existe hoy. ¿Qué pasó? El día anterior ese Breda había viajado al interior a buscar a un soldado que se había herido y estaba medio grave y lo iban a para traerlo acá a Asunción, porque no estaba en el Chaco y lo embarcaron en Puerto Casado. El avión ya venía ese sábado 7 de septiembre a Asunción. Hizo una escala en Concepción porque había techo bajo, así como hoy. Increíble la coincidencia, parecido, ¿verdad? sí. Y se esperaba que la aeronave iba a llegar alrededor del mediodía a Asunción. Estigarribia no quiso esperar. ¿Verdad? Estigarribia llegó más o menos a las 9:30, 10 de la mañana a Ñuguazú. Llegó acá y lo recibió el capitán Víctor Urbieta Rojas, que era el director de la Escuela de Aviación Militar. Él sería como el comandante de la aviación militar. Y le dio parte de que el avión que él utilizaba estaba viniendo
Y él, no sé, tenía, parece ser, una especie de urgencia, no quería esperar. Entonces, lo que primero ocurrió fue que le ofrecieron un par de aeronaves Breda de entrenamiento. En uno iría su señora y en otro iría él, con 2 pilotos. Inclusive el propio Urbieta Rojas se ofreció a pilotear la aeronave que iba a ir el presidente, ¿verdad? Y él no quiso ver nada, él quería viajar en un mismo avión con su señora. Y él vio que en esta plataforma, se estaba preparando un Potés, que era de la Guerra del Chaco, que había sido modificado. Se había desmontado la torrecilla del artillero y se había cerrado ese habitáculo para que el tripulante que vaya ahí dentro con una cámara pueda hacer aerofotogrametría. Okay. Había una cuestión con Argentina por el tema del Pilcomayo, el brazo norte, el brazo sur, y Paraguay estaba documentando eso con fotografía aérea, ¿verdad? Y ese Potés tenía que haber salido justamente con Carpero Peralta, que era el piloto de ese avión, para esa misión, con un fotógrafo. Y Estigarribia solicitó utilizar esa aeronave. Le dijeron de que iba a viajar muy incómodo, que el habitáculo era medio reducido. No quiso saber nada, ¿verdad? Entonces Estigarribia exigió utilizar esa aeronave. Que él escogió eso por azar. O sea, toda esa teoría de que agarraron y prepararon la aeronave para hacerle un atentado, para que la aeronave se estrella y él muere. Es mito. Es mito. Es un mito porque él escogió esa aeronave al azar. Vio que estaba ahí preparándose para volar y dijo, ay, en el Potés. No es la expresión adecuada, pero fue un auténtico accidente. O sea, no, Un auténtico accidente, no una claro. cuestión, todo fue accidental, incluso el haber escogido determinado avión. Exacto. Y entonces lo que hace Urbieta Rojas es ordena desmontar la cámara, tapar, había una tapa, porque la cámara hicieron un agujero en el piso del Potés para que la cámara pueda sacar la foto. Entonces taparon el agujero y habían luego 2 asientos dentro de ese habitáculo porque era para el fotógrafo y un ayudante, ¿verdad? Entonces fueron ahí. Y eso se cierra con una tapa, ¿verdad? Y tenía unas pequeñas ventanillas al costado. Muchos de los detalles que yo estoy contando me contó una persona que ahora ya hace unos años falleció, testigo ocular de este episodio, que era entonces el teniente primero Agustín Pasmor, mecánico. Claro, ¿verdad? Su nombre aparece varias veces. Exacto. Él era mecánico y él oyó toda la conversación de Estigarribia con Urbieta Rojas y me contó inclusive de que cuando ya la pareja presidencial estaba en el habitáculo y estaban calentando el motor, él se acercó a Carmelo Peralta y le dijo, mira que hay techo bajo de nubes, volá abajo y seguí las vías del ferrocarril hasta Kendall, ¿verdad? Que queda en la zona de Areguá. Y ahí le pegás un viraje de 90 grados y cruzás el lago hasta la pista de San Bernardino. Esa fue la indicación que le dio Pasmor a su superior, porque claro, él ya era mayor, claro, era Carmelo Peralta y él era teniente primero. Teniente primero. Indiscutiblemente, su calidad era indiscutible. Claro, pero era un consejo técnico. Sí. Era un consejo técnico. ¿Qué pasa? Despega el Potés, al rato entra en el banco de nubes. Increíble. O sea, no siguió las indicaciones de Pasmor, ¿verdad? Y bueno, parece que el techo de nubes era muy extenso y aproximándose a la zona, Carmelo Peralta empezó a volar en círculos, tratando de buscar un claro para poder descender, ¿verdad? Y tal es así que aceleraba y desaceleraba el motor y seguía girando, aparentemente forzó el motor más de la cuenta. Hay un dato muy importante que es lo que causa el accidente. El cigüeñal del motor de ese avión se había dañado en la guerra. Pasmor había desmontado ese cigüeñal y fue enviado
a Asunción para que se lo enderece, porque se quedó torcido, para que se lo enderece en frío en los arsenales de guerra y marina. Eso se hace. Se repara, se envía otra vez, Paz-Mort lo monta en el Poté y el Poté siguió volando como si nada todo el resto de la guerra. Y después de la guerra, porque la guerra terminó en el 35 y ese Poté siguió volando hasta el 40, Claro. sin problema con ese cigüeñal reparado. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando se hace el estudio técnico para presentar un informe técnico de la causa del accidente, era que participó Bozano, participaron varios mecánicos y pilotos de la aviación militar, se estableció que el cigüeñal se rompió justo en el lugar donde había sido enderezado, en frío, por un sobreesfuerzo del motor. Porque el cigüeñal se rompe y al romperse el cigüeñal, la hélice sale disparada hacia la derecha y corta parte del plano superior de la aeronave, y la aeronave Pierde sin sustentación, pierde sustentación y se cae como un ladrillo. Sí. Tal es así que la hélice se encontró a entre 300 y 400 metros al sur donde se estrelló la aeronave. O sea, la hélice se desprendió, cayó. Fue un acontecimiento anterior a la caída de la aeronave. Claro, y la aeronave luego se estrella. Esa historia ha sido muy debatida y Sí. por eso me parecía interesante retirar el mito de las Un verdades atentado, ¿verdad? científicamente comprobadas, digamos, Claro. ¿no? El concepto del avión militar, del avión presidencial, perdón, Sí. ¿en qué momento empieza a incorporarse en la historia de la aviación militar? Bueno, en realidad, una aeronave exclusivamente destinada al transporte presidencial no hubo sino hasta los años 60. O sea, el presidente utilizaba quizás la mejor aeronave de transporte disponible para sus viajes, digamos, dentro del territorio y fuera. Para afuera se llegó a utilizar las aeronaves de línea aérea paraguaya, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el año 62, Argentina, la Fuerza Aérea Argentina donó una aeronave de Havilland Dove inglesa, que fue destinada exclusivamente para transporte presidencial. Como era una aeronave pequeña, bimotor, entonces eso se utilizaba para viajes locales, ¿verdad? Después, en el año 68, se adquiere para la presidencia de la República el de Havilland Twin Otter, que hasta ahora está volando en la Fuerza Aérea. Ese es el ZP-GAS, ¿o El no? ZP-GAS. Que es el más emblemático Sí. de los aviones presidenciales probablemente. ¿Vos te imaginas Por que- más que, sí. qué sé yo, Guasmosi haya hecho la operación más importante en materia de compra de un avión presidencial, pero Claro. ese es un avión mitológico, ¿no? Exacto, exacto. Para que te des cuenta la calidad de este material canadiense, porque el de Havilland es canadiense, ¿verdad? Eso se compró en el 68, ¿te imaginas? O sea que esa aeronave ya cumplió 55 años. Por supuesto, con todas las Obviamente, inspecciones, con todo el mantenimiento Que se necesario, ¿verdad? refuerza en el momento de ser un avión presidencial también. Es más, el ZPGA ahora inclusive está siendo utilizado para vuelos del CETAM, del transporte. ¿Se sigue utilizando? Sí. Ah, Sí. mira. Para la frecuencia extra que se pudo conseguir, ¿verdad? Para darte un dato, ¿verdad? Claro. Después, eso se utilizó mucho tiempo, el Twin Otter, ¿verdad? Como avión presidencial y, por supuesto, para los vuelos locales. Después, en la época de Rodríguez, se compra un Beechcraft Super King E350, que duró solamente durante el gobierno de Rodríguez como avión presidencial. Después Guasmosi vende eso y se invierte en ese 707 que fue de LAP, Sí. que se utilizó como avión presidencial, ¿verdad? Y Creo que entraba en una etapa de extinción en ese claro, momento. el LAP dejó de volar en el 94 Claro. y el único 707 que tenía operativo pasó a la Fuerza Aérea. Sí. En realidad la presidencia, pero operaba la Fuerza Aérea y después ya pasó directamente a la Fuerza Aérea. Sí. Cuyos costos serían impensables en estos momentos, Sí, ¿no? sí. Digo, de combustible y todo lo demás, ¿no? Claro, porque es tecnología de los años 60, Claro. ¿verdad? O sea que Volvamos un poco atrás y hablemos de la Guerra Civil del 47, Sí. que fue otro proceso revolucionario que estuvo muy marcado por episodios aéreos también, ¿verdad? exacto. ¿Cómo estuvieron divididas las fuerzas ahí? Exacto. En Siempre términos aeronáuticos, ¿verdad? Sí, claro. Inclusive a manera global dentro de la milicia, la mayor
parte del ejército profesional, oficiales veteranos de la Guerra del Chaco que todavía estaban en servicio, se plegó a la revolución. Inclusive los grandes comandantes que todavía estaban de la Guerra del Chaco estaban todavía en servicio, ¿verdad? Y quedando solamente, digamos, las fuerzas de reserva y después que el propio presidente Morínigo tuvo que completar con Pinandí, Colorado, ¿verdad? Porque se quedaron prácticamente sin oficiales. Eso no ocurre solamente con la Fuerza Aérea, sino con el resto de las fuerzas. Claro, con el resto de las fuerzas, Okay. ¿verdad? Acordate que la Marina, por ejemplo, se sublevó contra el gobierno completamente, ¿verdad? Así es. La Marina totalmente. En el caso concreto de la aviación militar, una serie de pilotos y mecánicos que se consideraban institucionalistas y que estaban muy en contra de la política de Morínigo con relación a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Decidieron plegarse a la revolución, creando lo que se llamó el arma aérea revolucionaria. Se quedaron con pocos pilotos. Te cuento que un veterano de la Guerra del Chaco era entonces comandante de la aviación militar, que era el general Migone, Sí. que cuando estalla la revolución renuncia, porque él dijo, yo no voy a ir a matar a mis camaradas. Eso pasó en Concepción, ¿verdad? Sí. ¿O no? No, él estaba acá en Estaba Iguazú, ¿verdad? Ajá. Y él fue el primer oficial de aviación que llegó al rango de general de brigada. El primer general de aviación fue José Atilio Migone. Y eso decía un gubernista en relación a sus camaradas revolucionarios. Claro, él decía, yo no voy, yo prefiero renunciar que ir a matar a mis camaradas que se plegaron a la revolución. O sea, privilegió el arma a la contienda. Exacto. Porque tampoco se puede hablar de una contienda internacional, sino No, exactamente. No era una traición a la patria, era una opción interna, digamos, ¿no? Y Morínigo, ¿sabes a quién le pone como, digamos, comandante de la aviación, digamos, gubernista? A Jiménez, de caballería. Sí, así es. Me llamó la atención al ver los cuadros de los comandantes. del comandante. Sí. Enrique Jiménez. Sí, exactamente. Sí, que fue, además de ser comandante de caballería, era también comandante de la aviación gubernista. Hubo más casos en la historia, no sé, digamos, durante el gobierno de Stroessner, de comandantes no aviadores. Sí. Okay. El último... No el arma de aviación, digo. Yo siempre cuento que el arma de aviación tuvo comandantes de todas las armas. Juan Antonio Cáceres. Juan Antonio Cáceres fue el último comandante del ejército en la aviación. Después de él asumió Adrián Jara, y a partir de él hasta la actualidad fueron siempre oficiales de aviación. Pero también fue el caso de que por lo menos Urbieta Roja era de Marina y fue comandante de la aviación. Martino fue de Marina y fue comandante de la aviación. O sea, también hubo marinos como el propio Bozano, en plena Guerra del Chaco, en ese entonces no había la figura de comandante, sino era director de la aviación. ¿Y la aviación naval tiene que ver con, digamos, en qué momento se instala ese concepto? La aviación naval surge en 1929, o sea, unos años después, ya 6 años después de la fundación de la Escuela de Aviación Militar. Digamos... Porque te referías a Martino y me Claro, vino... exacto. Y Martino fue justamente de la primera promoción de aviadores aeronavales. Okay. Bueno, estábamos en la guerra del 47. Sí. ¿Te parece que hay detalles que son importantes ahí de ampliar? Exacto. O sea, digamos, en aquel entonces la aviación militar prácticamente no tenía aviación de combate, porque el material nuevo adquirido de Italia en la posguerra del Chaco, ahí teníamos cazas, inclusive teníamos aviones de asalto y bombardeo en picada, que eran los Caproni, prácticamente estaban en tierra por falta de repuesto por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Claro. O sea, ya era imposible conseguir repuestos de esa aeronave. Bueno, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial y Italia estaba en una condición paupérrima, ¿verdad? Claro. O sea, ya no podía proveer repuestos a esa aeronave que vendió antes de la guerra. Así es. Entonces, ¿qué se utilizó? Se utilizaron aeronaves de entrenamiento que había donado el gobierno americano a través del sistema de préstamo y arriendo de la Segunda Guerra Mundial. Paraguay recibió un lote de aproximadamente unas 45 aeronaves, eran todas de entrenamiento. ¿Verdad? Entonces no eran, salvo los T-6 que digamos utilizaban mucho tiempo en la Fuerza Aérea, eran los únicos que podían artillarse.
Tenían ametralladora y tenían portabombas. Mm. Pero todo el resto eran aeronaves de entrenamiento que no tenían armamento y que Era- son las que participan de la Era revolución. para mantener el sistema de formación, digamos. Claro. los- Y Y participan supongo que con arreglos muy domésticos, digamos, Claro, a nivel de... exacto. En algunos Vultí, por ejemplo, que eran de entrenamiento básico, se le adaptaron unos portabombas, pero no se le podían adaptar ametralladoras, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacía? Iba el piloto delante y iba un segundo tripulante atrás Con una ametralladora. con una ametralladora liviana, ¿verdad? Mm. O en muchos casos, en la mayoría de los casos, llevaban municiones de mortero Mm. que estaban sin sus espoletas. Entonces, cuando iban a arrojar a mano la munición de mortero, armaban las espoletas, levantaban y tiraban. Impresionante. Y El en riesgo. una ocasión fue fatal, porque el personal que armó la munición ya tenía la espoleta armada y al intentar sacar golpeó esa munición por el borde de la cabina y explotó, Claro. muriendo él instantáneamente, pero el piloto pudo lanzarse en paracaídas. Ahora hay que decir también que en ese tiempo, por el alcance y la altura que tenían las aeronaves, muchas de ellas estaban a tiro de la fusilería también, ¿no? Claro, ahora era muy diferente. Conste que hay que mencionar que en la Primera Guerra Mundial, antes que se inventase el mecanismo de sincronización Entre del motor, o sea, la hélice con la ametralladora, o se disparaba fuera del arco de la hélice, o el tripulante que iba con el piloto llevaba un arma liviana. Pero las posibilidades de derribar otra aeronave con una arma liviana eran muy remotas. Sí, sí. Tal es así. Ahora ha sido un prodigio el momento ese en que se logró la sincronización, que yo hasta hoy, no sé, casi un siglo después no entiendo cómo Claro, puede o sea, funcionar. es un mecanismo, es algo mecánico, ¿verdad? Que hace pasar las balas entre vuelta de las aspas de las hélices. Por eso. Impresionante. Sí. Que si se descompone vos podés ametrallar tu propia hélice. Claro, O sea, en la guerra del Chaco, por ejemplo, todas las aeronaves de combate, tanto bolivianas como paraguayas, tenían ese mecanismo. Sí. Perfectamente. Tengo que seguir porque la historia es larga Sí, y el tiempo a veces es tirano. Hay una historia que une nada menos que a Juan Ramón Chávez, a César Cortés, al general Perón y a un venerable avión Catalina. ¿Cómo fue eso? Bueno, la gente sabe que Perón fue derrocado en 1955 por la famosa Revolución Libertadora. Perón pide asilo en la embajada paraguaya. Chávez, Juan Ramón Chávez, que era el embajador paraguayo en Argentina, considera que el local de la embajada paraguaya, que hoy en día es el consulado de Paraguay en Buenos Aires, no era un lugar seguro para mantener al expresidente Perón, y lo traslada primero a su residencia particular. Después, él considera que tampoco ahí es un lugar seguro y con personal de la embajada... Porque rápido y pronto querían lincharlo. Claro, realmente. querían lincharlo. Entonces, usando el auto de la embajada con las banderas oficiales de Paraguay, van hasta el puerto de Buenos Aires, que estaba totalmente militarizado, pero lograron pasar porque los guardias no reconocen a Perón, que estaba dentro del auto, pero Juan Ramón Chávez Y sigue su salvoconducto. mostró su documentación de que era el embajador de Diplomático. Paraguay y que quería visitar, porque justamente la cañonera Paraguay estaba en reparación en el puerto de Buenos Aires. Entonces él quería visitar supuestamente y le hicieron pasar. O si no, no iban a entrar al puerto. Estaban todas las tropas Qué impresión, de película fue. Claro, y entonces se asila en la cañonera Paraguay, cuyo comandante era César Cortés, que en ese entonces creo que era teniente de navío nomás. ¿Verdad? Que vos sabés bien que César Cortés llegó a ser comandante de la Armada, claro, en la época de Stroessner, claro. ¿verdad? Y bueno, ahí había otro problema. Como estaba en reparaciones, la cañonera Paraguay no podía desplazarse por sus propios medios, ¿verdad? Entonces, Perón quedó ahí como 10 días, con la amenaza constante de que iban a ser bombardeados por la aviación Isaac Rojas, por ejemplo. Isaac Rojas, la aviación naval,
quería bombardear y después decía, sí, después le regalamos una cañonera a Paraguay. Era a toda costa. Inclusive hay una anécdota en donde buzos de la Marina Argentina quisieron tomar por asalto la cañonera y la tripulación de la Paraguay apuntó sus armas a los buzos. Hicieron desistir. Entonces, Stroessner quería enviar una aeronave para rescatarla a Perón. Y primero mandó un C-47 del transporte aéreo militar que aterrizó en Aeroparque. Ok. Pero era riesgoso trasladar a Perón de la cañonera a Aeroparque. Así es. Te imaginas que están a corta distancia, Sí. a 5 minutos por auto. Pero en todos esos días ya era el gato buscando al ratón, digamos, Claro, ¿no? claro. Entonces, decide el DC-3 vino sin Perón y se envía al famoso hidroavión Catalina. Que en realidad en ese entonces teníamos 2 Catalinas. Los 2 Catalinas eran originalmente de Land, pero usaba también el transporte aéreo militar. Entonces le envía al mayor Leo Novak, que era piloto del Catalina, le envía con una tripulación completa en un Catalina que acuatiza en el puerto de Buenos Aires. Ok. Y se acerca hasta 1 kilómetro cerca a la cañonera y ahí lo trasladan a Perón. Ahí ya Chávez consiguió el salvoconducto para sacar a Perón de la cañonera y trasladarlo al Catalina. Se designaron los argentinos. Claro. Pero Chávez se entrevistó con el propio Lonardi, que era el general Lonardi, que era el presidente de facto, que lideró la revolución contra Perón, y consigue el salvoconducto. Con la salvedad de que ese Catalina tenía que hacer un vuelo directo a Paraguay. No podía acuatizar en aguas argentinas. Para asegurarse de eso, 2 cazas a reacción de la Fuerza Aérea Argentina le escoltaron al Catalina hasta que abandona el espacio aéreo de Argentina. Una zona de Concordia, pues. ¿no? Exacto. Y lo trasladan en una lancha de la cañonera hasta el Catalina y bueno, despegan y vienen a Paraguay, ¿verdad? Otro avión emblemático es el Catalina, ¿no? Sí, exactamente. ¿Verdad? Que mucha gente cree que fue de la Armada y no. Esas se compraron para Land. Y se hacían, como era anfibio, podía aterrizar en tierra o acuatizar, se hacían los vuelos a los diferentes puertos a lo largo del río Paraguay, tanto Land como TAM. ¿La época de Stroessner fue el tiempo de mayor inversión en defensa aérea? Sí. Se compraron mucho, a diferencia, mucha gente cree que durante el gobierno de Stroessner todas las aeronaves de la aviación militar eran donadas. Una buena partida era donada, inclusive por los americanos, fundamentalmente los C-47 que operaban mucho tiempo en TAM, prácticamente el 90% de los C-46 fueron donados por los americanos. Que nunca, por ejemplo, nunca más donaron aeronaves de combate a Paraguay, a diferencia de otros países, ¿verdad? A Paraguay siempre fueron aeronaves de transporte o helicópteros o aeronaves de pequeño porte o de entrenamiento, ¿verdad? Pero no aeronaves de combate. Pero en la época de Stroessner, que vos sabes bien que estuvo 35 años, o sea, un buen tiempo, se compraron muchas aeronaves de transporte, de entrenamiento y de combate. Los Chavantes se compraron nuevos. Claro. Los Chavantes fueron las naves más poderosas compradas sí. En materia de aeronáutica. Sí, fue nuestro primer jet de combate. Okay. No es un caza, era una aeronave de ataque, ¿verdad? Y de bombardeo ligero, ¿verdad? Y fue nuestro primer jet de combate que se adquirieron a finales del 79 y empezaron, con la creación del grupo aerotáctico, empezaron a volar regularmente en el año 80. Después llegó este avión. Después, exactamente, los Tucanos que se compraron en el año 87 y siguen volando. Siguen volando. Y siguen volando, ¿verdad? Y siguen volando. ¿Cómo se llama? Hace 37 años que los Tucanos siguen volando en la Fuerza Aérea y es nuestra única aeronave de combate actualmente. ¿Te parece consecuente con la realidad, digamos, de un país al que frecuentemente fotografiamos como acosado por el narco y todo lo demás, que sigamos discutiendo si armamos o no a nuestra Fuerza Aérea? Es imperiosa la necesidad de adquirir un nuevo material de combate, no por una hipótesis de conflicto internacional, sino por el tema narcotráfico y contrabando, por sobre todo narcotráfico, que está
minando como un cáncer a la sociedad paraguaya. Y no podemos depender de 6 tucanos que están hace 37 años. Los mecánicos de aviación hacen milagros para que estos aviones continúen volando. No se puede controlar nuestro espacio aéreo. Si bien somos un país pequeño, no se puede controlar nuestro espacio aéreo con 6 tucanos. Por eso es que se plantea encima obsoletos, digamos, ¿no? Claro, los tucanos no son obsoletos en el sentido de que son buenas aeronaves y siguen utilizándose en muchas fuerzas aéreas, ¿verdad? Porque Pero fue digo, un éxito de exportación. por el modelo, claro, ¿no? claro, por el hecho de la antigüedad. Pero vos sabés que en aviación la antigüedad no es necesariamente un parámetro para decir, no, ya. El mantenimiento. Sino el mantenimiento. Ahora, ¿cuál es tu opinión en relación a la performance que pueden tener los nuevos tucanos? Los super tucanos. Los super tucanos. Yo creo que es la aeronave ideal para la Fuerza Aérea. En primer lugar, porque son aeronaves nuevas, 0 kilómetros. O sea, no vamos a comprar aeronaves usadas, vamos a comprar aeronaves nuevas. Segundo, están muy bien armadas. Pueden llevar misiles, aire-tierra, pueden llevar bombas inteligentes, pueden llevar bombas convencionales, pueden llevar coheteras, ¿verdad? Son aeronaves ideales para interceptación y bombardeo ligero, ¿verdad? La logística y el entrenamiento es mucho más accesible para un país como el nuestro porque está acá al lado, en Brasil. Nosotros tenemos desde el año 81 una misión técnica aeronáutica brasileña que colabora muy estrechamente con la Fuerza Aérea Paraguaya y que, digamos, son los que siempre nos han ayudado en las operaciones con los Chavantes primero, luego con los Tucanos y obviamente con los Super Tucanos más adelante. Te quiero preguntar dos o tres preguntas más porque lamentablemente el tiempo se nos va y este es un tema apasionante. No hablamos de hipótesis de conflicto con países vecinos porque no son esos tiempos, pero a veces también olvidamos que muy cerca de Bolivia es donde se sustancia gran parte de los vuelos clandestinos que llegan a Paraguay. Claro. Y querramos hablar o no de eso, la diferencia entre nuestros sistemas de defensa aérea no son grandes, son astronómicas con Bolivia hoy en día, por citar, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, seguimos manteniendo, digamos, el mismo parámetro que en la guerra del Chaco. O sea, obviamente Bolivia está mejor preparada, no solamente en términos de aeronaves, sino en radares, que es otro tema. ¿Por qué es importante el tema de los radares? Porque existen 2 tipos de radares, los primarios y los secundarios. Los que normalmente se utilizan en aeropuertos para el control del tráfico aéreo comercial y civil son los secundarios. Pero para detectar vuelos ilegales que, digamos, entran clandestinamente al espacio aéreo, el único radar que puede detectar un vuelo ilegal es el radar primario. Nosotros acá tenemos en Ciudad del Este un radar primario y en Concepción un radar primario de muy poco alcance. Pero acá el radar del aeropuerto Silvio Petirosi es secundario. Por eso hay todo un proyecto de adquisición de 9 radares primarios para la Fuerza Aérea, de los cuales 6 van a ser fijos y 3 van a ser móviles, y con eso se va a cubrir el 100% del territorio paraguayo. O sea, ningún vuelo ilegal va a entrar secretamente al país cuando se complete la radarización. Pero no es solamente radares, también necesitamos aeronaves de interceptación. Claro, uno no funciona así. Claro, porque ¿de qué te sirve detectar un vuelo y no poder interceptarlo si no tenés medios aéreos? Sí. Don Luis, muchas gracias por su tiempo, ¿sí? Es un placer y a las órdenes siempre. Y muchas gracias a la Fuerza Aérea y a la Base Aérea de Ñuguazú por esta gentileza de alojarnos hoy en el marco de esta entrevista. Muy amables. Con Basa ahora tenés una tarjeta de crédito que podés obtenerla al momento y utilizar sus beneficios al instante. Descarga tu tarjeta de crédito desde la app de Basa, seguí los pasos y disfruta ya. Basa, literalmente, cuando quieras, estamos.